Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Omar Sosa, soy el jefe de Departamento de Clínica Médica del Hospital de La Falda, Hospital Municipal de La Falda, y hoy les voy a hablar de infecciones respiratorias estacionales. Creo que está bueno tener un panorama general de la incidencia que tienen estas afecciones respiratorias y la importancia y la trascendencia que tienen tanto para el paciente como para el personal de salud, poder acudir a la consulta para solicitar atención médica como corresponde. Hablando de infecciones respiratorias, en esta estación del año, evidentemente todos sabemos que tenemos una muy alta tasa de consultas por resfríos comunes, síndromes gripales, gripes verdaderas y otras afecciones de las que voy a hablar sucintamente como para que quede claro más o menos el panorama de qué se trata cada una. Hablando de infecciones respiratorias altas, el resfrío común es una nasofaringitis aguda, o sea, afecta las vías aéreas superiores, hay congestión nasal, hay secreción de moco, de catarro nasal, o sea, se llama rinorrea anterior, pero también a veces hay caída de moco hacia atrás, de mucosidad, eso se llama rinorrea posterior, y se acompaña de una faringitis, o sea que el paciente tiene congestión nasal, secreción de mucosidad por la nariz, dolor de garganta, decaimiento, dolor de cabeza y puede levantar febrículas de hasta 38,2. En general son afecciones que tienen una muy buena evolución, son molestas pero no suelen complicarse, aunque una complicación que puede ocurrir es el pasar al hecho de tener una sinusopatía aguda. En ese caso el médico debe estar advertido y el paciente también, que puede ir hacia una sinusitis y eso se acompaña de fiebre también elevada, ya por encima de los parámetros que dijimos, o la persistencia de febrículas o fiebre durante por lo menos 3 días, dolor de cabeza frontal y retroocular. Generalmente uno cuando se agacha para atarse las zapatillas, por ejemplo, siente el peso de la cabeza, siente el peso del dolor en la zona frontal y retroocular y eso llama la atención del médico que comprimiendo los puntos maxilares y frontales se da cuenta que el paciente puede tener una sinusitis y se diagnostica mediante una radiografía. No hay que confundirlo con lo que son los cuadros gripales. En el síndrome gripal se acompaña todo el cortejo sintomático que les dije, o sea, la congestión nasal, el dolor de garganta con faringitis y hay tos con catarro bronquial. En la gripe verdadera, todos estos síntomas están muy exagerados, el paciente está comprometido en su estado general y la fiebre generalmente supera los 39 grados centígrados, con todo lo que ello implica, ganas de vomitar, decaimiento, dolores musculares y sí hay que ir al médico, por supuesto también, hay que asistir para ser examinado porque la gripe tiene complicaciones y la más frecuente que sabemos todos es la neumonía. La neumonía es la afección ya de un pulmón o de los 2 pulmones, porque puede ser uni o bilateral y puede comprometer uno o varios lóbulos del pulmón. En este caso, las neumonías es porque una bacteria oportunista sobre un territorio ya de compromiso bronquial con catarro bronquial producido por la misma gripe, se deposita sobre ese territorio una bacteria que coloniza un lóbulo del pulmón y eso se llama neumonía. En este caso, los signos de alarma son la fiebre, la persistencia del decaimiento, la intensificación del decaimiento y la falta de aire. O sea, es un signo de alarma muy importante la persistencia de la fiebre más de 48 horas y la falta de aire, porque si el paciente refiere que está disneico, que tiene esa dificultad cuando que se levanta, que camina unos pasos, uno lo nota agitado, hay pacientes que uno a veces ve que se sienten bien, pero los familiares dicen que lo ven agitado. Bueno, en ese caso hay que consultar porque hay que hacer una placa de tórax, porque el diagnóstico se hace examinando al paciente, interrogándolo, examinándolo, pero también hay que hacer una placa de tórax y a veces un laboratorio, porque hay pacientes que tienen factores de riesgo que agravan la situación. Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes con obesidad, con insuficiencia cardíaca, con patología oncológica de base, o sea, eso hace que uno entre en un grupo mayores de 65 años,
dentro de un grupo de riesgo que hace que cualquier paciente con una infección respiratoria banal o en este caso con una afección grave como una neumonía pueda complicarse y pasar a tener que necesitar una hospitalización. En cuanto a otros cuadros respiratorios que podemos ver en épocas invernales, están la laringitis, donde uno ve que ahí no hay tanto dolor de garganta, sino que hay disfonía, al paciente se le va la voz. Y cuando ponemos el palito en la boca para bajar la lengua, ahí no vemos nada, porque el problema no está en la faringe, que es lo que se ve cuando uno baja la lengua, sino en la laringe, y uno ahí lo intuye porque el paciente se quedó sin voz o están afectadas las cuerdas vocales. Puede haber afonía o difonía. Y estos procesos a veces descienden hacia la tráquea, entonces uno tiene laringotraqueitis y ahí hay difonía con tos seca al principio, después escasamente productiva. Y si se complica pasa a la laringotraqueobronquitis aguda y ahí aparece tos con broncoespasmo, disnea, o sea, falta de aire, y el paciente puede tener fiebre o no. Todos son motivos de consulta. Nuestra guardia en el hospital está atendiendo las 24 horas. Es muy importante que los pacientes crónicos pidan turno también para consultorio externo de especialidades, en este caso de clínica médica, para que los podamos controlar y hacer un seguimiento más profundo en el caso de que sea necesario. Los cuadros banales se tratan en forma sintomática, los específicos los tratamos según los protocolos establecidos. Bueno, los esperamos, estamos a su disposición en el Hospital Municipal de La Falda para cuando gusten y gracias por su atención.